Entonces ya vimos la naturaleza de los bits, ¿no? Y sabemos que son señales analógicas, las cuales van a estar siendo procesadas mediante un tipo de lógica especial, ¿no? Entonces lo que les voy a dejar de tarea es que me busquen los axiomas del álgebra de Boole, todas sus reglas, ¿vale? O sea, todo lo correspondiente al álgebra de Boole. ¿Álgebra de qué? B-O-O-L-E. Los booleanos. Lo puedes Álgebra de Boole. B-O-O-L-E. Pero la nación. Entonces, yo sé que puedo hacer operaciones con las señales analógicas. Esto lo vimos con los dispositivos semiconductores el semestre pasado, ¿sale? Una de las cuestiones básicas que nosotros podemos observar es que existe una transición entre los niveles, de un nivel de un valor más bajo a un nivel más alto, ¿sale? Entonces, lo primero que debo de tener en consideración son los niveles, porque estamos considerando niveles de presión, nivel bajo y un nivel alto, que dependiendo de la lógica que estemos manejando, es decir, cómo vamos a operarlos, puede ser, por ejemplo, esto un 0 o puede ser un voltaje negativo. Esto puede ser un voltaje positivo de cualquier nivel, puede ser 3 volts, 5 volts, 9 volts, ustedes lo determinan, ¿no? Pero son los que le van a dar seguimiento a todo esto y vamos a tener algunas operaciones básicas. Entonces, lo primero que observamos es de que hay transiciones, ¿no? Y yo debo de ser capaz de invertir estas transiciones. Entonces, va a existir una variedad de dispositivos que van a operar a estos. Lo que vamos a seguir trabajando es con una función de transferencia, ya sea de una entrada, dos entradas o n cantidad de entradas, que son los dispositivos con los que vamos a estar trabajando y que pueden tener n cantidad de salidas. Sigue siendo la función de transferencia que ya conocemos, sigue siendo una red de circuitos eléctricos electrónicos. Entonces, la primera que observamos, como les comentaba, es la transición, que va a ser este dispositivo, se va a conocer como compuerta. Esta primera compuerta va a ser la inversión de los valores. Creo que ya tienen idea más o menos cómo se llama esta, ¿no? Porque lo hicimos con diodos y con transistores el semestre pasado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta que va a hacer una inversión de los valores? No se acuerdan. Si le hice, los dejé de actividad de práctica con transistores y con diodos. Pero de las prácticas. Ya me estoy repitiendo de colocarle los exámenes correctos. Así. No, es que Porque si no, veo que no aprenden. no, mi cerebro está acostumbrado. Compuerta lógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una única entrada, una salida, ¿vale? Y lo que va a hacer es que cuando yo le ingrese este de secuencias, va a ser el cambio. Y aquí tengo un bajo, un alto y un bajo. A la salida voy a tener un complementario. Entonces, para mí esto sería un valor complementario, ¿vale? Si esto fuera X, lo que voy a tener es esto de aquí. X. Complementario. Sombrito, no, porque sombrito es como que las centro circunflejo, ¿sale? Entonces, son las maneras en las que los vamos a estar indicando. Es lo único que me dice, que voy a cambiar mi valor. Eso es desde el punto de vista de la generación del dispositivo electrónico. Pero si yo le doy seguimiento
a tener que trabajar con las expresiones de una manera simplificada sin tener que pensar en las tramas analógicas, yo tendría que pensar como una función x que la voy a ingresar. ¿Y cuál va a ser la función operable? De manera básica, dándole seguimiento a lo que hemos comentado que van a ser dos niveles, entonces van a ser valores binarios. Esto lo voy a tomar como si fuera un 0 y esto como si fuera un 1, que son las posibles secuencias o combinaciones que pueden existir. Al tener solamente una entrada y dos valores, toda nuestra función sería así o así. ¿Cuál sería el correcto? El 1. El 1, ¿vale? Por ende, ¿esto qué nos daría? Un 0. Si lo vemos desde tensiones, la tabla nos diría low, high, bueno, bajo, alto, alto, bajo. Si lo vemos desde el punto de vista de tensiones, ¿vale? Ya tendremos que indicar ahora sí valores bien puntuales de voltajes. Si ya lo quiero simplificar, simplemente digo que corresponde al nivel 0 y al nivel 1. Así de sencillo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros, seguritos? Entonces, ¿para qué me podría servir? Para tener el complemento de mi valor. Entonces, también sería como un inversor. Entonces, las arquitecturas que nosotros vimos el semestre pasado de los dispositivos semiconductores que fueran inversores son los necesarios para generar esta compuerta. ¿A qué me refiero? Tendríamos que utilizar, como el semestre pasado, los transistores polarizados de manera correcta, con su arreglo de resistencias, fuentes, etcétera, ¿no? Y considerando pues la mayoría de las tecnologías. Aquí antes de avanzar nos damos cuenta que voy a trabajar con un rango de tensiones. Por lo general la lógica más viejita eran diferencias significativas de voltajes positivos y negativos, eran voltajes altos, lo cual era para poder excitar a los dispositivos semiconductores y que estos pudieran operar. Nosotros, cuando hicimos la investigación de los BJT, los JFET y los MOSFETs, observamos que empiezan a existir ya variaciones en los niveles de alimentación, ¿verdad? Y cuando hicieron su investigación, pues notamos que lo mejor es tener niveles bajos de voltaje, ¿no? ¿Para qué? Para dispositivos móviles o para dispositivos que funcionen con energía ininterrumpida. ¿A qué me refiero? Pues a baterías, ¿no? Es por eso que van a existir diferentes tecnologías para poder trabajar con los dispositivos que me van a generar a mi inversor. ¿Recuerdan cómo se llamaba una de las tecnologías? Tenía también como pregunta de sus prácticas del semestre pasado. Tecnologías. TTLs, CMOS, etcétera, etcétera. ¿No hay hecho un ojito a sus prácticas del semestre pasado? Entonces, lo que vamos a buscar son este tipo de tecnologías para que las tensiones de alimentación sean bajas, ¿sale? Que yo pueda operar con voltajes de 1.5, de 3 volts o incluso menores. Como vamos a trabajar de manera básica con tecnología transistor a transistor, voy a trabajar con la entrada de un transistor, va a ir hacia varias secciones donde voy a tener salida de un transistor, a la salida de un transistor, es decir, tengo ganancias y altas. Y si tengo ganancias y altas y pongo una salida con una entrada, ¿qué crees que suceda? Entonces va a hacer que esto sea muy sensible a que conectes salidas con salidas, tal vez, ¿habrá problema? Sí. Salidas con entradas, dependiendo. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Porque va a haber ocasiones en las que tengamos un señor circuito con muchos elementos y hagas un bonito cortocircuito
conectes cosas donde no van y vas a decir, profe, ¿por qué se hizo chicharrón y pronto? Si le puse un voltaje bien pequeñito, por la gran ganancia de corriente que tienen estos de aquí. Entonces, bueno, ¿vale? Por eso es bien importante que verifiquen hacia dónde van a estar interconectando, por la naturaleza de cómo se están generando. Salud. La otra cosa que vamos a tener es ya estar operando con un conjunto de dos entradas y tener una única salida. Aquí voy a tener esto de aquí, ¿vale? Una entrada X, una entrada Y. Y voy a tener una salida, voy a llamar por ejemplo Z. Y aquí la operación va a ser nuestra función. En este caso vamos a definir una operación que se va a llamar AND, o una función AND de mi función de transferencia, que va a operar con esto y nos va a dar las siguientes salidas. Es decir, que voy a tener así se va a llamar. Y tengo que ver las posibles combinaciones que van a ser entregadas de nuestros niveles. Como voy a obtener esto, existen diferentes combinaciones que tengan bajo con bajo, bajo con alto y así consecutivamente. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles? Estas de aquí, ¿vale? Como habíamos dicho que es más rápido llenar una tablita, ver la cantidad de elementos y con base a eso ir poniendo la cantidad de ceros y de unos, ¿no? Entonces se va a definir de que esto te va a dar como resultado una salida válida de valor alto cuando ambas sean iguales. Entonces, solamente te va a dar una salida alta cuando ambas son iguales. ¿Sale, chicos? Luego de hacer hasta aquí. ¿Eso no también el primero sería 1? ¿El de 0, 0? No. Entonces, iguales de este punto del valor. En el 0, 0. En el 0, 0, vamos a ver qué es. Entonces, esta definición la podemos observar como si fuera 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1. De manera yo podría observar que esta sería una trama que está llegando, una trama de bits, un proceso, y van a encontrarse aquí. ¿Qué es lo que me saldría en forma de trama? Primero una, después una. Entonces veo que debo de checar sus temporizaciones, ¿no? Conforme van llegando. Y aquí veo que tengo un nivel alto y un nivel alto. ¿Qué resultado voy a tener? Después aquí tengo un nivel alto con un nivel bajo. Un nivel bajo con un alto. Bajo con bajo. ¿Vale? Y todo va a ir con la temporización. Así es como realmente se van checando las señales. Se va mandando la señal con una cadencia y se checa la temporización y es el resultado que nosotros vamos entregando. ¿Sale? Pero para simplificar, se utiliza el símbolo. ¿Vale? Para ver qué significa todo esto. Pues esto es un 1, esto es un 0. Entonces la verdadera naturaleza va a seguir siendo analógica
Pero para simplificarlo voy a tomar los símbolos para que me quede mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces hasta aquí. No sé nada. Es que les así, entonces no sé si tiene entonces no tiene. Sí, No, no. Después vamos a tener otra función que se va a definir como la función OR, que va a tener este comportamiento. Mientras uno de los valores sea 1, te va a dar como salida un 1. ¿Vale? Yo lo puedo ver como si fuera una suma, ¿no? 0 con 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1, pero si tengo resultado, ¿no? Ojo, es una función llamada OR, no es una función llamada suma, ¿sale? Es una función llamada AND, no es una función de multiplicación, es completamente diferente, ¿sale? No, pues sí. Si le doy seguimiento a estas tramas, ¿qué es lo que voy a obtener a la salida? 1, S0, Entonces, sería más engorroso tener que volver a dibujarlo, ¿no? Entonces, voy a utilizar que sé que son símbolos. Entonces, lo primero, ¿qué símbolo me daría como resultado? 1. El siguiente, el siguiente. Realmente tendríamos que dibujar la trama, pero pues como ya conocemos la naturaleza de la función, ya solamente ponemos los símbolos. Entonces, ¿cómo tendríamos la expresión simplificada? Esto yo lo podría ver como XY, y esto lo podría ver como ¿Creen que se pueda trabajar solamente con dos entradas? ¿Que el límite sea dos entradas? Bueno, hoy, ¿por qué no? ¿Sería el límite dos entradas?
entradas? No. No, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tendríamos? Las que sean necesarias. Infinitas entradas. Puede ser De ahí n. salen lo de los sistemas. Y es lo que van a empezar a investigar. Me lo dejé acordado. Apenas. Mañana. Sí. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo tendría que cotejar todos y cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Visualizarlas todas de golpe o agarrar pequeños conjuntitos, ¿no? En el no, nada más será una entrada y una salida, ¿verdad? Sí, ahí sí no hay. Ahí me pierde. Sí puedes mandar en cantidad, pero es como si pusieras varios en paralelo. Sí. Y siempre va a ser la salida inversa o algo. Entonces, aprovechando eso, vamos a decir como si estuviera negando algo, ¿no? Si yo digo que es 1 y estoy utilizando esto, lo estoy negando y realmente es 0, ¿no? Es como un tipo de negación. Como el día opuesto. ¿Y qué crees? Esto también puede operar en conjunto con este. Con el nano. Entonces, este puede operar en conjunto con este puede operar en conjunto con este. ¿Cómo sería de manera tradicional? Pues pongo primero este simbolito y luego este. Pero también puede ser representado de esta manera. Lo que me está diciendo es de que la salida que yo tengo va a estar siendo negar o lo contrario. Ese es el nano. Ese sí. ¿Vale? Porque es not y and. Es como el chiste feo de inglés que a veces les cuentan cuando les enseñan el negado. No lo voy a contar porque está grabando. A ver, ya lo puedo ver. ¿Qué va a suceder con esto? Lo único que voy a hacer es cambiar lo de la salida, ¿no? Sí. Entonces va a seguir teniendo X, Y mi resultado sería Z. Si lo estoy generando, ¿no? Si primero hago la AND y luego la NOT. Y después lo que obtendría sería Z. Negar. Entonces vemos creo que 0, 0, 0, 1. Entonces, como tengo la negada, tengo que cambiar. Entonces sería 1, 1, 1, 0. Y lo mismo va a suceder con este de aquí. Entonces, si tengo la OR, se va a llamar NOR. ¿Y cómo va a ser? Lo mismo de aquí. Voy a tener aquí X, Y. Tengo a Z y después tengo a Z. Negar. Entonces 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí tengo a 0, 1, 1, 1. Y cuando la niego, ¿qué obtengo? Si sigo con esa lógica, ¿creen que podría hacer algo así? No tiene nombre como tal, Pero sí puede existir. sí puede Sí se existir. puede combinar de todo, ¿no? Ajá. Lo que me está diciendo es que este, en lugar de funcionar con los altos, va a funcionar con Los bajos. los bajos. ¿Vale? Es la complementaria. Hay algunas ocasiones en las que nos convienen los niveles
complementarios para poder trabajar, ¿vale? Es un criterio que se puede aplicar para el diseño de circuitos de muy alta escala, pero pues es otra historia, ¿vale? Pero es posible entonces seguir esa idea. También es bastante útil cuando se quiere simplificar la cantidad de dispositivos que se está utilizando. Eso ya lo veremos en algunos criterios de diseño, pero por las limitaciones del tiempo nada más vamos a decir que existe, así como para irlo desarrollando, si se saldría un poco de lo que esperamos de la asignatura, ¿no? Más o menos que sepan lo que es de manera general, no irnos metiendo muy profundo. Entonces, aquí ¿cómo funcionaría? Pues primero, si tengo un 0, este se convierte en 1, ¿no? Si aquí tengo un 1, entonces se va a convertir en 0 y procedo a hacer mi tablita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haría? Yo tendría primero a un x negada, ¿no? Y después tendría a un y negada, y lo que estaría cotejando es a x negada y a y negada. No estaría cotejándolos de manera inmediata. Del mismo modo, pues puede existir este de aquí. ¿Y hay posibilidad de que sean tanto x negadas como z negadas? Sí. Lo único que es la primera compuerta que le vas a poner va a ser una no. Dicen ayer que es como Barbie. Sea lo que tú quieras hacer. Sí, Entonces, ¿cómo se vería? Como XY. ¿Por qué? Porque primero hago esto y después la. Bien, entonces, ¿qué sería? Entonces, primero hago esta operación y después la voy a negar. Nos damos cuenta que como que ya se está haciendo una especie de lógica, como que ya puedo ir generando en algún momento algunos axiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber conjunciones. Esto lo puedo pasar por cualquiera de esas y puedo hacer otras cosas nuevas, ¿no? Si eso lo mando a una negación, ¿qué es lo que va a hacer? Si niego algo negado, se elimina. Entonces, si hago el complemento del complemento, pues es el original, ¿no? Es como x a la menos 1 a la menos 1. Menos por menos. Pero nos damos cuenta que la operación de todos estos, al momento de simplificar el análisis, no por tramas, sino por los símbolos, me va a empezar a dar algunas reglas interesantes, que es lo que me van a buscar de tarea, ¿no? Pues vamos bien, ¿ya copiaron? ¿Seguros, seguritos? Ahí es de ello. Vamos a tener otra que es una combinación, una conjugación de las que tenemos de ese lado, que se va a llamar
XOR o OR exclusiva. En este caso vamos a tener una salida lógica 1 cuando los valores sean diferentes, ¿vale? Si nosotros tenemos valores iguales nos va a dar 6. Y si existe esta, ¿quién va a existir también? ¿Y esta cómo se vería? Sería. ¿Esta cómo sería? 1, 0, 0, 1. Que nos da salidas solamente cuando son iguales. Lo que decía. Tú te hasta aquí. Obviamente ya no pueden salir de ahí mismo de nuevo porque regresaríamos al mismo concepto de acá, ¿no? O sea, si quisiéramos añadirle un X norm, ya sería otra vez regresar al principio, ¿no? Ya no sería posible. Y hasta lo que puedes hacer es de que una salida es una entrada. ¿Ah, sí? ¿Y qué sentido tendría eso? O sea, no. Si trabajas con una función de transferencia, puedes trabajar con valores anteriores o valores actuales o valores futuros. O sea, ¿serían dos entradas? ¿O que la salida se intercambie por la entrada y la entrada por la salida? Puedo hacer cosas como esa. Nada me lo limita, ¿no? ¿Cómo funcionaría? O sea, igual como dice, o sea, de. No han visto modelados en forma de sistema, así como, ¿no? No. Es que no. Es como cuando quieres calcular una constante de una integral y quieres ver el valor inicial. Que es el valor final de la función anterior. Es así. ¿Te acuerdas lo que hicimos el semestre pasado que analizábamos esto y la forma de onda y calcula la función, ¿no? Nos das cuenta que si quieres calcular lo que es la constante de integración de aquí, tenías que saber cuál es el valor inicial para poder obtenerlo, ¿no? Es algo que podríamos considerar, ¿no? Ok. Y es una especie de retroalimentación. Todavía no lo vamos a ver, pero sí es bastante importante este tipo de retroalimentación para los sistemas que van a tener un tipo de memoria. Ok, ya. O sea, digamos que esto es un proceso para una memoria, sobre todo si yo tengo una NAND. Realmente la NAND, si han comprado discos duros de estado sólido, Sí. se dan cuenta que las SSDs dicen NAND, ¿no? Sí. Pero es una tecnología más extravagante, que es una NAND 3D, se sale un poquito de lo que se puede explicar ahorita, ¿no? Pero surge de todo esto, de tener una especie de retroalimentación y un circuito que pueda tener valores actuales con respecto a valores pasados. Y esas también tienen más compuertas, ¿no? Aparte. Para considerar. Entonces, eso vamos a ahondar posteriormente, pero nada me impide que pueda hacer esta retroalimentación, ¿verdad? No, pues Porque como tengo una función de transferencia, como habíamos comentado, es un sistema que puede ser de lazo abierto o puede ser de lazo cerrado. Ok. Entonces, como esa función de transferencia son dispositivos y son símbolos, también puedo hacerlo en su momento, sin ningún problema. Y entonces ya puedo empezar a hacer una lógica para operaciones sencillas o incluso secuenciales. Sí. Por eso puse esto, porque puedo ver una secuencia de todos estos símbolos que los puedo incrementar, decrementar, guardar, mover, utilizar como sea necesario. También se pueden sobreescribir, ¿no? Incluso. Es la importancia de que les enseñen los digitales también desde el punto de vista de estas tramas. Ok. Y se acabó.
¿Quieres esperar?